Aunque el informe que hay en las cuentas nacionales es que por primera vez en cierto tiempo el sector agropecuario ha crecido, la situación del mismo no es todo lo halagüeña que se quisiera. Están con nosotros Emilio Galván, director ejecutivo de la Confenagro, y el ingeniero Pedro Porrelo Reynoso, productor, para hablar de la situación de la producción agropecuaria nacional a la luz de los plazos del Tratado de Libre Comercio que firmó República Dominicana con Centroamérica y Estados Unidos. Para ambos, no sé cuál de los dos quiere iniciar el diálogo, ¿cuál es la situación de los productos más importantes que se producen en la República Dominicana a la luz de los plazos del CAFTA? Por rango de edad. Mire, la agropecuaria nacional está yendo cada día más atrás, fruto de que estamos encadenados a este acuerdo y el fin del acuerdo o las consecuencias finales es la eliminación de nuestra agropecuaria. Nosotros cada día vamos descendiendo más, por ejemplo, los productores de carne de cerdo, de nosotros somos parte, tienen esta situación. Comenzamos con un arancel de 25%, que es una protección contra las importaciones. Ajá. Pero el acuerdo lo que establece es que todos los aranceles lleguen a cero. Actualmente en el año 2017 estamos con 9% de arancel. O sea, hemos descendido. Se ha desmontado. Desmontado hasta el 9. Nos queda el 6, el 3 y 0. O sea, en 2 años más agotamos los aranceles, nos quedamos sin protección arancelaria, ¿no? Pero todos los subsectores del sector agropecuario tienen las mismas condiciones, unos ya han llegado a cero, ¿no? Y posiblemente no todos que se puedan salvar aún modificando el tratado. Ahora bien, el tratado necesita profunda revisión y modificación. Yo le resumiría, si me dijeran una medida que pueda salvar a todo, digo, eliminen el sector agropecuario del tratado. Elimínese el sector agropecuario entero del tratado. Pero la República Dominicana lo único que le aporta el tratado es la agropecuaria. Bueno, el tratado es un tratado muy integral, tiene muchos aspectos, servicios, comercio de bienes, reglas de origen, tema de inversión, en fin, hay una serie de propiedad intelectual, hay una serie de capítulos que involucra este tratado. Pero en la parte agropecuaria, que es la que nos preocupa, están los productos sensibles, los llamados, claro, los productos básicos como el cerdo, como la leche, como el arroz, como la habichuela, como la cebolla, el ajo y la carne de pollo. Esos productos son los que tenemos mayores preocupaciones de que desaparezcan a la luz de la desprotección comercial, como explicaba don Pedro, que haga que los productores dominicanos tengan que competir en igualdad de condiciones con los productos subsidiados de los Estados Unidos. Y en realidad, nuestros productores, por más eficientes, por más esforzados y anegados que son, y ustedes los conocen, van a tener mucha dificultad de competir con los productores subsidiados de los Estados Unidos. Porque, don Pedro, si nos pusieran... ¿Y no nos afectan los de Centroamérica? También, en algunos casos, por ejemplo, casos de leche en polvo, en Centroamérica hay países que son exportadores, pero bueno, con Centroamérica, al no tener los sistemas de subsidios que tiene Centroamérica, nosotros estaríamos prácticamente dispuestos a tener comercio, y tenemos un acuerdo de libre comercio del 98 con Centroamérica, o sea, previo al DERECAFTA. El problema está en el esquema de subsidios de los Estados Unidos, aprobado a través de la Farm Bill, la última, 2014, que establece una serie de compensaciones, regímenes especiales y beneficios a los productores. Todo el mundo sabe que los Estados Unidos, a diferencia de la República Dominicana, protege su producción agropecuaria. Le da preferencia a lo propio. Y eso entonces hace que los productos norteamericanos excedentarios vengan a los países pequeños como nosotros a precios más bajos que los nuestros. Entonces, ¿cómo tenemos que protegernos? Estableciendo protección arancelaria frente a esos subsidios. Cuando Andy Daguarre andaba promoviendo el libre comercio aquí, que empezó creo que en los 90, ¿verdad? Sí, después del 2003 para acá. Sí. Sí, decía Andy en esa época que no se podía proteger la ineficiencia. Yo me acuerdo que esa era la frase de él. No se puede proteger la ineficiencia, y decía que ustedes eran unos salta para atrás y que no podíamos comprar cosas caras
cuando lo de fuera la producían barata. Lo que a mí me choca es que lo de que llega de fuera aquí también se vende caro. Porque exactamente hay un principio en economía que los precios son rígidos a la baja. Los precios, cuando no hay competencia perfecta, que casi nunca hay, porque las leyes de libre mercado funcionan cuando la competencia es perfecta, cuando no existe monopolio, no existe nadie que pueda influir sobre los precios, que casi nunca, la ley de oferta y demanda me refiero, que casi nunca existe. Solamente en el mercado agropecuario realmente, en los mercados locales y de bienes finales que puede existir. En el caso, por ejemplo, del sector agropecuario con los productos importados, resulta que los intermediarios compran barato los productos en los Estados Unidos, muchos de ellos a punto de vencerse, por ejemplo, el caso de la leche, lo compran en lo llamamos almacenes cementerios, que son productos a punto de vencerse, como esa leche que ha llegado al país prácticamente sin condiciones. Y entonces, en vez de vender al precio justo que ellos compran, lo que hace es que aumentan los márgenes. Explícale a la gente lo que es un almacén cementerio. Sí, en Estados Unidos existen muchas reglas que existen en el país, pero aquí no se cumplen. Entonces, cuando se están a punto de vencer los productos, hay empresas que se dedican a recogerlos, almacenarlos y a venderlos a 3, a 2, a 4 meses de vencimiento, y hay oportunistas, comerciantes oportunistas que se dedican a comprarlo. Eso pasa mucho con el queso y con la leche. Y lamentablemente en países que no tienen regulaciones fuertes, como República Dominicana, que es uno de los temas que estamos siguiendo, entonces se acepta que entren al país. Por eso, además de revisar el tratado y poner mayores protecciones arancelarias, también tenemos que revisar la administración del país, la forma como nosotros organizamos nuestro país para que podamos desarrollarnos y progresar. Hay una pregunta que la gente del populacho, la gente del barrio, el que motoconcha, el que anda en triciclo no entiende y hay que explicarle. ¿Cuál es la intención del Estado y la presencia del Estado en la sociedad? ¿Conseguir que el consumidor compre a bajo precio o facilitar que el productor participe en el negocio produciendo a bajo precio? Sí. A veces se habla de la deficiencia en el uso de la tecnología, que los sectores empresariales agrícolas no invierten lo suficiente para producir más en el mismo espacio. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el juego? ¿Que la gente compre barato o que el productor participe y gane? Mira, y hay mucha gente que trabaja. Hay un principio que dice que lo barato sale caro. En realidad, la economía y la competitividad basada en precios baratos y en salarios bajos, que es la compensación de eso, como los salarios en República Dominicana, se llama la competencia espuria, que lo que genera es pobreza. Nosotros lo que necesitamos, aunque necesitamos que la gente compre a precios justos y necesitamos que accedan a mayor cantidad de bienes, lo que queremos es que la gente tenga más empleo, mayores oportunidades de aumentar sus ingresos y no necesariamente de comprar lo barato, porque lo barato lo que conduce a que el que venda barato y al final de cuentas no reciben ingresos ni uno ni lo otro. Entonces por lo que nosotros tenemos que luchar es porque el mercado dominicano crezca en la medida de que aumenten los salarios, República Dominicana y el empleo. República Dominicana es un país, ustedes lo saben, que el 80% de los trabajadores reciben la mitad de lo que la canasta básica cuesta. Entonces, ¿cómo se mantiene un país que no recibe los ingresos suficientes para mantenerse? Y los niveles de desempleo, por eso hay tantos chiriperos, por eso hay tantos comercio informal, porque los niveles de desempleo son crónicamente altos en el país. Entonces, no es productos baratos lo que necesitamos, aunque sí necesitamos productos justos, es que la gente gane mejor, tenga empleo de verdad, trabajo digno y entonces pueda comprar productos al precio. Ingeniero, ¿qué diligencia ustedes han encaminado frente a esto? Mire, yo puedo darle un ejemplo de hacia dónde vamos con unos datos numéricos muy simples. Antes del DR CAFTA, por ejemplo, tuvimos una lucha hace unos años para que no se importara el llamado MDM. Es un subproducto del pollo que venía a sustituir y sustituyó la carne de cerdo en los salamis. Ese producto no era legal aquí hasta entonces, pero después se legalizó porque dentro del Tratado de Libre Comercio las autoridades de turno dominicana hicieron su parte, degradando nuestras normas para que entraran más cosas más fácilmente. Pero explíquele también a la gente lo que es el MDM que se le echa al salami. Sí, MDM, cuando usted, el caparazón del pollo, que antes se le tiraban a los perros, ahora eso se comprime,
se le saca lo que vamos a decir en el lenguaje normal, el tuétano, El tuétano exprimido, de los huesos. con parte de las vísceras y parte de la piel del pollo. Eso da un líquido ahí, graso, alto en calcio. Sí, ahí se incluye el hueso, se tritura y forma parte Se de aquella tritura. masa. Le queda poco. Es hueso alto duro en calcio por esa razón, Ok. porque se pasa por unos coladores, Sí. por unos filtros, Sí. para que no se sienta al Sí. pasar por la garganta. Pero es un subproducto del Sí. pollo y no se puede comparar con la carne, Claro. ni es carne. Legalmente no es y no está permitido que forme parte del contenido cárnico de los productos. No se En puede Estados Unidos no se puede usar. se puede usar, pero no como carne, sino como un subproducto, con un aditivo, ¿verdad? Entonces, eso no se utilizaba acá, se usaba carne. Entonces, los embutidos se degradaron en su norma, o sea, se hizo menos exigente la norma en cuanto a proteínas se refiere, para poder usar este subproducto, y lo han hecho, mire. En el 2003 se importaban 3 millones de libras, aunque mucha gente lo negaba que aquí se usara eso. En el 2006, 10 millones. Esos datos están en aduana. Son de aduana. Son de aduana. En el 2015, 66.3 millones. 66.3 millones de libras que sustituyeron 66.3 millones de libras de carne. ¿Usted sabe cuántos cerdos dejamos de matar por eso? 427.000. Por eso, que se sacaron de los embutidos. Y nosotros dejamos de producirlo. Por tanto, 427.000 cerdos Cerdo. dominicanos que no se produjeron no. porque se importó como grasa animal de Estados Unidos. Entonces, esto vino a sustituir esas 427.000 cerdos en los embutidos. Y esos fueron salami que en vez de tener carne de cerdo, Tenían. No había contenido proteínico. No tenían, tiene Pero no con la proteína. calidad. Mucho menos. tienen mucho menos, por eso se degradó la norma. Claro. La norma es la que determina la cantidad de proteínas mínimas que debía tener. Okay. Por ejemplo, en carne de cerdo específicamente, 5.2 millones en el 2006, 45.4 en el 2015. Así 40 millones más. O sea, 873% mayor. Más de 8 veces mayor. ¿Qué significa eso? 300.000 cerdos más que no pudimos vender. O sea, eso equivale. Lo que se importó en carne de allá, no en productos cárnicos. El cerdo estaba en pie, criado para usarse y no se pudo utilizar. No se pudo vender 300.000 ¿Qué más. destino final tuvieron que darle entonces los productores? No, eso no se produjo. Bajar el precio al sueldo y al cerdo y no se produjo. Y yo le voy a explicar por qué. Esas dos sumitas, para el cerdo nada más, son 723.000 cerdos dejados de vender, por lo tanto, dejados de producir. ¿Qué significa eso? Casi la producción nacional del año. Lo que estamos diciendo es que si no estuviéramos importando carne de cerdo y MDM, nosotros podemos duplicar la producción nacional con todo lo que eso implica en fuentes de trabajo, en lo que salen directamente beneficiados e indirectamente beneficiados con trabajo. ¿Cuánto invierte y cuánto empleado tiene el que hace el negocio de traer esa? El que hace el negocio, una secretaria y una computadora. Ahora, yo le voy a explicar, sacados de aduana, extraídos de aduana, cuánto invirtieron los importadores para traer ambas cosas, o sea, el MDM y la carne de cerdo. 4.100 millones de pesos. 4.100 millones de pesos. 90 y pico millones de dólares. Ahora están ahí buscando dólares. Sí. O sea, estamos también deteriorando nuestra moneda con lo mismo, porque están multiplicándose. Esto sucede en todos los demás renglones. Estamos multiplicando la cantidad de dólares que necesitamos cada año a costa de disminuir la producción nacional. Y el empleo. Por ejemplo, la carne de cerdo y la de pollo no se pueden exportar. No. Ni los pollos, ni los productos hechos con ellos, ni el cerdo, ni los productos. Hay restricciones. En Estados Unidos hay restricciones muy intensas. Entonces, lo que nos viene al país, tenemos que comérnoslo.
en pollo y No hay una norma, porque en el caso de la carne, la norma americana es el control sanitario. Claro que sí. Ellos impiden eso en función del control control. técnico del comercio. Pero mire lo que pasa. Si nosotros dejáramos de importar, mejoramos nuestro valor del peso dominicano, duplicamos el empleo. El presidente está metido en la cabeza en aumentar el número de empleos y por aquí está creando desempleo. No él, el DR CAFTA. Vamos para la calle todos. Los productores nacionales están dejando de producir. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos y después se importa lo que queda. No, se importa y entonces nosotros producimos lo que queda. Sí, bueno, lo que está pasando ahora, lo que está pasando con los cebolleros, hace una semana exactamente que se hizo una subasta para importar 35,000 quintales de cebolla, justo cuando empieza la producción nacional. Cuando venga la producción de Vallejo, el Oibaní, la cebolla va a estar por el suelo. La más tardía de todas las cosechas en marzo es Constanza. Ya están cosechando en los demás lugares. Y evidentemente que eso va a tener un impacto sobre el precio, totalmente naturalmente. negativo. Y la inversión que hace el gobierno vía el Ministerio de Agricultura y del FEDA, que parece que compiten en el protagonismo público, pero en verdad, ¿qué se está haciendo? Porque al principio del gobierno del señor Medina, en el 2012, se habló de la autosuficiencia en la producción alimentaria. Vimos la llanura de Sansón, vimos Tierra del Sur que estaban siendo aradas. ¿Se está sembrando y se está produciendo ahí? Mire, todo lo que se produce aquí, que llame la atención de los importadores, tienen el derecho, de acuerdo al DR CAFTA, de importarlo. Todo. Aquí no hay límite a la importación. El DR CAFTA lo impide. El ministro de Agricultura, quien sea que esté ahí, imagínense que él quiere que no se importe carne de cerdo. No lo puede hacer. No tiene facultad para eso. La facultad le fue relegada hacia el Tratado de Libre Comercio, que es libre el comercio. Sí. De la única manera que usted deja de importar algo es si no encuentra quien quiera importarlo. Aquí lo único que se puede hacer el Ministerio de Agricultura es darse cuenta si está en buen estado para fines de consumo. Pero debo decir que no es si necesita o no. Ingeniero, y fíjese que el tratado tiene cositas. Sus cositas. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos, que nos manda toda la grasa animal y toda la carne y todo lo que sea desecho de su producto cárnico, impide el ingreso de nosotros con una norma sanitaria. Claro. No con el DERECACTA. El DERECACTA ellos lo mantienen, pero te dice, sí, pero hay una norma sanitaria que por esa norma sanitaria lo tuyo no puede entrar para acá. Pero claro, claro. Entonces, ¿por qué en República Dominicana no hay ninguna norma que restrinja? Yo quería responder la pregunta tuya de las acciones encaminadas y después... Nosotros como confederación, en vista de todo esto que está pasando con la producción, si hablamos de habichuelas es peor. Oye, si hablamos de habichuelas es peor. Si hablamos de la leche, la situación es tétrica porque las importaciones han ido creciendo, no solo en leche, sino en quesos. Y entonces se deteriora el mercado local. Por ejemplo, los hoteles están prácticamente consumiendo quesos importados, que no era así en años anteriores. Y si hablamos del arroz, que toda esa inversión se va a perder, pues entonces sería una catástrofe nacional. Nosotros como confederación, en vista de esto, hemos ido acumulando una serie de acciones. Ustedes vieron que fuimos a donde el presidente Hipólito Mejía, donde prácticamente el liderazgo del país, para unirlo a esta causa. Estamos esperando que el presidente de la República, Danilo Medina, sea el último que, digamos, concluye este proceso con una solicitud formal de enmienda. Nosotros, y es parte de lo que queríamos decir, este lunes partimos hacia Guatemala. ¿Por qué Guatemala? Porque Guatemala es la sede del Parlamento Centroamericano, que como entidad no es vinculante sus acciones, pero ahí se reúnen personas y personalidades y líderes de toda la región centroamericana. Y nosotros queremos que esos diputados del Parlacén sean nuestros, vamos a decir, nuestros emisarios para lograr juntar a todos los productores de Centroamérica. Porque lo que pasa en República Dominicana pasa en Centroamérica completa también. Los productores agropecuarios centroamericanos también están siendo afectados. Producto de los subsidios norteamericanos es que no se puede competir con un producto que les dan todas las oportunidades. Mire,
el crédito más barato, la luz más barata, el transporte más barato, o sea, ya yo dije el financiamiento, que es lo más importante. Y oye, y hasta precio de sustentación, que si el precio baja, el Estado norteamericano mantiene, y no estoy hablando de lo que se llaman los beneficios estatales, que también son, digamos, significativos. Entonces, toda Centroamérica está en esta misma línea, pero República Dominicana va a ser la vanguardia. A pesar de que fuimos la retaguardia cuando se firmó, porque nos unimos al tratado, en el caso de la revisión nosotros vamos a ser la vanguardia, que lo vamos a plantear en Centroamérica. Pero eso tiene frente que a todos espérate. Vanguardia de parte de Confenagro, pero no se ha visto desde ni la Cancillería Dominicana, ni el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, ni el presidente de la República. Porque yo pienso que hay productos como el arroz y la habichuela, arroz, habichuela y carne. Sí. En República Dominicana el gobierno de Leonel Fernández no cayó en el 2008, cuando la crisis internacional, porque el único país que no restringió el consumo de arroz fue este. Claro, tenemos arroz suficiente para abastecer. De aquí se llevaban arroz para Puerto Rico y para Miami, que yo lo vi. Mire, nuestra soberanía alimentaria, que éramos orgullosos de tener más del 80% de nuestra comida producida en República Dominicana, eso pasó a la historia. Nuestra soberanía está encadenada por el Tratado de Libre Comercio. Nosotros perdimos eso. Nosotros dependemos de la producción norteamericana y eso es criminal. Sobre todo, imagínense, el mejor país, el mejor productor de todo el mundo en la agropecuaria. Sí. Contra ese estamos peleando. Pero no solo de tú a tú, sino que ellos además subsidian. Y está establecido que ese subsidio debe convertirse en un arancel. Usted puede subsidiar allá, usted no quita el subsidio. Entonces el país, como nosotros, afectado, determina a qué equivale, a cuánto equivale ese subsidio para el productor norteamericano y establece un arancel de aduana debido a ese subsidio. Ni siquiera eso. O sea que aquellos productores subsidiados en Estados Unidos compiten de tú a tú con nosotros porque somos los superproductores aparentemente. Y yo quería, Pedro, responder también el tema de la visita sorpresa. En realidad, la visita sorpresa han contribuido, y lo decíamos en un seminario que tuvimos, a visibilizar un poco más la agropecuaria y a dar una mayor imagen al sector. Pero sin embargo, todo lo que se hace por visita sorpresa, todos los financiamientos que se hacen se caen por el lado del mercado. Porque si no tenemos un mercado asegurado y no tenemos un Ministerio de Agricultura... Yo pedí que me mostraran un proyecto donde la gente que es beneficiaria del proyecto viviera bien. Sí, porque no se compensa. O sea, si por un lado estamos invirtiendo, dándole financiamiento, o sea, endeudando a los pequeños productores. Todo el mundo está endeudado, todas las asociaciones agrícolas del país están endeudando, aunque sea tasa bajita, pero lo estamos endeudando. Pero por otro lado lo estamos castigando con importaciones, como está pasando con los sectores agropecuarios, porque hay muchas visitas sorpresas que son de cerdo. ¿Cómo es posible que vamos a tener éxito? Evidentemente que están condenadas al fracaso, porque lamentablemente el Ministerio de Agricultura, ahí te respondo, está prácticamente inutilizado. O sea, aunque Pedro dice que en cuanto a las importaciones, el Ministerio de Agricultura tiene sus manos un poco comprometidas, pero las tiene comprometidas con todo. Porque usted no busca en ninguna parte de la República Dominicana un proyecto del Ministerio de Agricultura, una acción del Ministerio de Agricultura. Pero se ejecutan los desembolsos que establecen y se del SEA, del FEDA, una parte. Pero, no, pero es que son dos cosas distintas. El Ministerio de Agricultura, el FEDA, es una unidad que no era para lo que la están usando. El FEDA es un fondo especial. Es un fondo, se llama Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. Y era un fondo que primero era del Banco Central, ahora está adscrito al Banco Agrícola. Y el presidente lo ha utilizado como un pequeño banco para la visita sorpresa. Ese es el banco de los pobres que él prometió aquella vez, con el Banca Solidaria. El caso es que está bien, tú financias al productor de cerdo, como en Bonao, pero si el precio del productor le baja de 75, de 90 y pico que estaba el kilo de cerdo, a 50 y pico como está el cerdo de patio, ¿cómo tú quieres que el productor te pague la deuda y cómo tú quieres que el productor esté exitoso? Evidentemente que ¿Por qué se habla de que la recuperación de esos préstamos son casi un 100%?
Mira, eso no es una realidad. Y muchos de ellos están sin poder pagar en este momento. Yo conozco casos de Atomayor, por ejemplo, que la Agrodosa acaba de cubrir el 70% porque se perdió todo. Y los productores, y el 20%... ¿De qué producto agrícola? Chinola. Y el 30% entonces lo van a tener que pagar los productores porque el seguro no puede cubrir el 100%. Entonces, eso se perdió. Pero hay una cantidad, bueno, no, la entrevista no es para evaluar la visita sorpresa. Sí. Podemos hacer un programa. La realidad es que no se puede, por un lado hacer una cosa y por el lado hacer otra. El Ministerio de Agricultura está totalmente divorciado de las visitas sorpresas porque está autorizando importaciones de medida, prácticamente una mafia igual que la del CEA en cuanto a los permisos de importación, en cuanto a las importaciones. Miren el caso de la leche en polvo, porque se está hablando de la leche en polvo granel y Proconsumidor decomisando una institución que recibe 100 millones de pesos y Agricultura que recibe 6.000 millones de pesos, entonces dando permisos de importación. O sea, ¿cómo se compagina una visión positiva? Porque la visita sorpresa, los préstamos, el dar préstamo a bajo tasa pero es positivo. Además es insignificante. Es poquita cosa. No es relevante, no es relevante. Pero ¿cómo tú compaginas la necesidad de financiación del sector agropecuario se estimó hace mucho en 1.000 millones de dólares. No, sí. es mucho más que 1.000 millones de dólares. Bueno, pero eso fue lo que estimaron. Mira, 1.000 millones de dólares. En un periodo. Se consumen los bananeros en un año, porque los bananeros exportan 309 millones de dólares y vamos a decir, los activos de ese es mucho más que 1.000 millones de dólares. O sea que es mucho más. Y la visita sorpresa en 4 años, en 5 años, lo que han acumulado son 29.000 millones de dólares. Entonces ustedes se van al Parlacén el lunes. Nosotros vamos al Parlacén el lunes, allá vamos a reunirnos con él. Vamos a primero a tener una entrevista, una alocución en el Parlacén con todos los diputados, pero también vamos a tener reuniones importantes con la vicepresidenta de Guatemala, con el presidente del Congreso, con la presidenta del Parlacén, con 3 expresidentes de Guatemala, Vinicio Cerezo, Álvaro Colón y Garzú. Los 3 nos van a recibir y van a dar su apoyo a la revisión del Tratado de Libre Comercio, y esto debe concluir, y Porrelo ha sido un inspirador de todo esto, en un gran foro centroamericano para aprovechar lo que está planteando el presidente Trump en los Estados Unidos, porque Trump está desde su visión defendiendo los intereses de los norteamericanos, de las empresas norteamericanas y sobre todo los trabajadores norteamericanos, porque las empresas norteamericanas, la oligarquía se trasladó hacia nuestro país a producir. Pero eso embuste que de Trump. Oye, le dijeron que el 80% de los empleos que se perdieron en Estados Unidos son por tecnología. No, se perdieron porque se fueron las empresas. No, por tecnología. Oye, eso lo podemos discutir. No, eso está medido. El caso es, la tecnología no disminuye tanto los empleos. Eso es la deslocalización. Pregunta por qué no crece la economía dominicana. ¿Tú sabes por qué no crece? Porque los 3 sectores que crecen. No, porque los 3 sectores que crecen, el desarrollo no generan empleo, pero no es por la tecnología. Sí, entre otras cosas. Es porque son servicios. Antes de concluir, la situación, la coyuntura internacional, en el caso de Trump, que defiende los intereses de ellos, nos obliga a nosotros como latinoamericanos a defender los intereses de nosotros. Por eso nosotros exigimos que el presidente Danilo Medina, que emitió un decreto, el 260-16, el año pasado, creando una comisión que lamentablemente no ha dado su informe, es una comisión prácticamente como las de Balaguer, que no dio su informe, pues asuma su responsabilidad histórica y concluye este tema, que ya es consenso de todo la República Dominicana. El tiempo concluido, ingeniero Porrelo. Una pregunta, el sector productor avícola, los granjeros, ¿qué porcentaje de lo que se está importando del MDR, MDL, puede suplir al consumo nacional en la fabricación de salami? ¿De qué manera puede canalizarse eso? Mire, no tengo entendido que esté produciéndose MDM en el país de una forma apreciable. No porque no tengan la tecnología, sino posiblemente porque le sale más barato el importado. Ya viene depurado, viene en condiciones más fáciles de trabajar. Pero nosotros no hemos hablado aquí del aspecto, por ejemplo, de los contingentes arancelarios. Las normas van bajando, las tasas arancelarias van bajando, pero hay un grupo, hay una cantidad que desde que se firmó el tratado se llaman contingentes arancelarios y llegan acá libres de aranceles desde el primer momento. Desde el primer momento, pero en ese caso el juego político ha evitado algunas cosas. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Emilio, al ingeniero Pedro Porrelo, por haber estado con nosotros. Seguimos hoy, el día virtualmente. Puede quedar pendiente un segundo capítulo. Agropecuario. Cuando ellos vengan a hablar. Cuando vengamos de Guatemala, vamos a hablar. Y vamos a hablar con números. Bueno, pues regresamos en un momentito.